y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llama al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino. Cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, el de menor calidad. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Es un pasaje precioso, ¿no? Donde podemos sacar grandes enseñanzas sobre cómo Jesucristo puede obrar en nuestras vidas. Esta boda, este casamiento, sucede en una pequeña aldea, una aldea humilde, en la región de Galilea. El pueblito o la aldea se llamaba Caná, Caná de Galilea. Y nos dice la palabra de Dios que a este casamiento estaban invitados María, la mamá de Jesús, y también Jesús y sus discípulos, los que hasta ese momento estaban con él. Por la preocupación que vemos en María, la mamá de Jesús, cuando se da cuenta que falta el vino, y por cómo ella se dirige a los sirvientes con cierta autoridad, podemos ver que, o podemos suponer que María tenía alguna responsabilidad en ese evento, ¿no? Quizás organizar o prever que nada faltase. Y también muchos comentaristas hablan acerca de que si fueron invitados a esta aldea que estaba muy cerquita de Nazaret, es porque probablemente también eran familiares de María, de José y de Jesús. A José no se lo menciona. También dicen muchos comentaristas que para esta altura de su vida el Señor Jesús ya no tenía a su papá con él, que José había fallecido. Lo cierto es que una boda, un casamiento siempre es un evento muy lindo, ¿no? Perdón, pero estoy medio sensible. El último que nos tocó en la familia fue el año pasado. La prima Betty se casó en Cipolletti. Nos falta Pablito, el solterón, que ya lo vamos a casar, si el Señor quiere. Mario fue hace poquito, ¿no?, al casamiento de su sobrina, y qué lindo es los casamientos. Recién decía si nos gusta caminar. Yo, sabes cómo camino a la mesa dulce, a todo lo que hay, me gusta mucho el casamiento. Y qué lindo también destacar cómo Jesús aceptaba estas invitaciones y disfrutaba, ¿no?, de esas cosas de la vida. A veces pensamos que ser un seguidor de Cristo es ser un religioso, ¿no?, aburrido, que tenemos todo prohibido. Y la palabra de Dios nos deja claras enseñanzas cómo Jesús disfrutaba como hombre, ¿no?, como Dios hombre, de estos eventos. Y un casamiento, una boda en Palestina en esa época era algo muy especial. Podríamos decir que tiraban la casa por la ventana, ¿no? Una aldea humilde, era una familia pobre, pero para estos momentos no regateaban nada. Y los que tenían la responsabilidad de llevar la fiesta adelante era la familia del novio. Cuando nos casamos con Sil,
nosotros muy vivos fuimos, elegimos todo lo que queríamos y dijimos, ahora vale esto, háganse cargo. Y nuestros padres pusieron un poquito cada uno, ¿no? Y abuelo y tío, y ahí todos ayudan. Pero acá en los casamientos, en las bodas judías, la familia del hombre, ¿no? Del proveedor, tenía que hacerse cargo de todos los preparativos y de costear esa boda. La ley judía establecía que una boda de una virgen debía ser un día miércoles, ¿sí? Y no duraba solo un día, duraba más de un día. Era una recontra fiesta, ¿no? Si les gusta ir a un casamiento un día, imagínense festejate una semana. Debería estar buenísimo. La cuestión es que la fiesta solía comenzar temprano, podríamos decir, y la ceremonia se dejaba para la tarde. Y al culminar esa ceremonia, cuando ya estaba oscureciendo, la tradición era que toda la familia y los parientes y los vecinos que se iban asomando de sus casas acompañaban en una procesión a los novios, ¿no? Vestidos como reyes de gala, con antorchas o lámparas prendidas por las callecitas de la aldea, y solían elegir el trayecto más largo hasta la casa de los novios para que todos lo puedan ver, saludarlos y celebrar con ellos. Y una vez que llegaban a su hogar, no era como hacemos ahora que listo, chao, no los quiero ver más, noche de boda, luna de miel y por lo menos por una semana no veo a nadie. No, la costumbre era que en esos días posteriores a la fiesta, todos iban a visitarlo a la casa. Imagínense qué momento, ¿no? ¿A usted le gustaría, recién casado, que todos los días te caiga uno? Pero la idea era celebrar con los novios, asistirlos, tratarlos como verdaderos reyes. Por eso era algo tan importante una ceremonia, una boda de este tipo, ¿no? Y cuando caminaban por la calle, los novios iban cubiertos con lo que se conoce como un dosel. Un dosel es una estructura que puede ser de tela, de madera, la que se pone en los altares, ¿no? Es lindo ver estas costumbres, ¿no? de allá del Medio Oriente, que hoy en día también se siguen manteniendo todas estas cosas. Jesús participó de esta fiesta con María y con sus discípulos, y lo hizo con alegría, porque realmente Él se interesaba en las personas, fueran sus parientes o no. Él quería estar ahí. Y nos dice el versículo 3, hola Anita, hola Matu, hola. Nos dice el versículo 3 que faltó, ¿qué cosa? Dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Pero ¿cómo puede ser algo que se venía planificando? Que seguramente los padres y el novio habrán calculado con mucho esmero, porque era realmente una tragedia que en un casamiento judío faltara el vino. Y no porque le gustaba irse de copa. Todo lo contrario, es más, el vino se diluía en agua, 2 partes de vino, 3 de agua, para suavizarlo y que no generara un efecto de borrachera. Pero sí el vino para la cultura judía era un motivo de gozo, de alegría. No podría haber una boda si no había vino. Entonces María realmente muestra una preocupación por algo que otros dirían, bueno, pero es algo trivial. Hoy que diríamos, che, se acabó el vino, bueno, anda al kiosco, comprate unos sobrecitos de tan, no sé, y seguimos con la fiesta. No, acá no, era algo muy grave que faltara el vino. Y María se preocupó. ¿Por qué habrá faltado el vino? ¿Nunca se pusieron a pensar en esto? ¿Qué habrá pasado? ¿Los discípulos habrán ido de colado con Jesús y capaz que no alcanzó? No sabemos. Pero era una familia humilde, capaz que tenían las cosas calculadas, y puede ser que en una fiesta de no muchas personas, 4 o 5 discípulos más hubieran complicado las cuentas. La cuestión es que el problema se presentó. Y no era algo menor, no era algo menor. Para el novio realmente debería haber sido una desgracia que esto sucediera, ¿no? En el Oriente la hospitalidad es algo sagrado. Es algo sagrado. Nunca tuve la oportunidad de estar en esas tierras, ¿no? Y con esa cultura. Pero vieron cuando, por ejemplo, ahora en el Mundial, las personas de Medio Oriente, cómo abrían sus casas y recibían a los argentinos y les servían las mesas, y la hospitalidad es algo sagrado realmente. Lo mismo en la cultura judía.
falta el vino. ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Y acá viene el versículo 4, donde Jesús le dijo a su mamá María, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y uno puede decir, qué respuesta rara, ¿no?, que Jesús le da a su mamá. Su mamá lo único que hizo preocuparse por el vino. ¿A quién acude? A Jesús. Porque sabía que su hijo podía hacer, todo podía hacer. De hecho, lo que hizo, un milagro maravilloso, de transformar el agua en vino. Pero esta frase que a veces nos parece chocante, que en realidad está traducida literal del original, pero no se nos dice en qué tono se lo dijo Jesús. Seguramente se lo dijo muy amablemente a su mamá. Era una frase que se utilizaba mucho en esa época, y lo que indicaba esta frase es que había un desacuerdo, una diferencia de opinión entre dos personas. ¿Qué tienes conmigo? Es como que, no sé, con Cristian tengamos, yo digo, no, pongamos luz cálida mejor acá, y él me dice, ¿qué tienes conmigo, hombre? Pongamos luz clara, que se va a ver mejor. Era una frase muy común en esa época. No es algo malo que le dijo Jesús, no fue un reproche. Sí. Acá la NTV lo traduce como, apreciada mujer, ese no es nuestro problema. Mirá qué lindo, apreciada mujer. Tomémoslo así, ese no es nuestro problema. Otro comentarista dice que amablemente Jesús le dijo, no te preocupes, tú no entiendes ahora muy bien lo que pasa. Déjamelo a mí, que lo resolveré a mi manera. Es una forma de parafrasear lo que Jesús le dijo a su mamá, ¿no? Y esta palabra mujer. Mira si le digo mujer a mi mamá, un bife, ¿no? ¿Qué mujer? Soy tu mamá. No, pero a veces cuando vemos las palabras literarias en la Biblia tenemos que ir al original, ¿no? ¿Qué palabra es esa? Esa palabra mujer es la palabra gushunai. Y es la misma palabra que Jesús usó en la crucifixión. Y cuando el discípulo amado le dice, mujer, he ahí tu hijo. ¿Sí? Y en ese momento cayó mal en esa circunstancia esa palabra, no. Y después le dice a Juan, he ahí tu madre. ¿Sí? Porque Jesús iba a ir y necesitaban que se acompañen Juan y María. Y María no lo tomó a mal, porque si seguimos leyendo en el versículo 5, dice que su madre, acá no dice que le contestó nada a su hijo. Lo único que hizo, obedeció y accionó. ¿Qué dijo? Se dirigió a los que servían a hacer todo lo que Él les diga. Lo que Jesús les diga, ustedes háganlo. Descansen, que el Señor sabe cómo hacerlo a su manera. Frente a ese problema, frente a esa dificultad, ahora Jesús era el que iba a orar. A su manera, en su tiempo. Nadie le tiene que decir a Jesús lo que tiene que hacer. Nadie. Y María confió en su Hijo, en Jesús. Demostró su fe. Todos estos milagros que estamos viendo en esta serie de mensajes, siempre está el elemento de la fe, ¿no? Que obra en milagros. Haced todo lo que os dijere, dijo María a los que servían. Y dice que había, en el lugar donde estaban haciendo la boda, 6 tinajas de piedra. Imagínense como esos macetones que se usan ahora para poner planta, pero en esa época se usaban con agua a la entrada de las casas, porque de acuerdo, como dice ahí, al rito de la purificación de los judíos, lo usaban para lavarse. Lo hacen ahora los judíos, ¿no? ¿Han visto en Netflix en una serie de estas últimas que hay muchas de familias ortodoxas judías? Que se lavan las manos, que hacen acá, que rezan, que antes de comer, que si van otra vez a lavarse la mano entre comida y comida. Y también se usaba para lavarse los pies, porque en esa época no estaban las calles asfaltadas, no usaban unas columbias todas cerraditas, ¿no? No, en sandalias. Entonces había que lavarse los pies, había que lavarse las manos. Había un rito, ¿no? Y ahí estaban esas 6 tinajas de piedra. ¿Por qué no de barro? No, por el material. La piedra es más porosa y mantiene más pura el agua. ¿Sí? ¿Y qué tamaño tenían? Dicen que entraban 2 o 3 cántaros. Un cántaro tiene aproximadamente 40 litros. O sea que más o menos cada una de esas tinajas tenía 100 litros. Más o menos. O sea, había, ¿cuántos litros de agua? 600.
Ahí sí había vino para Eran unos cuantos. para darle toda la semana, ¿no? Una tinaja por día más o menos. 6 tinajas. Dice que la llenaron hasta el borde. Y acá podríamos también suponer que esto es para que no quede duda de que el milagro no era una truchada, no un truco, que lo dejamos un poquito así y después lo rellenamos con algo más para que parezca vino. Y no se lo mandó a hacer a sus discípulos. Estos son los cómplices de Jesús. Hicieron trampa, no. Los sirvientes que no conocían a Jesús, o sí, no lo sabemos, y la llenaron hasta el borde, las 6 tinajas. ¿De qué la llenaron? Agua. Ustedes saben que toda sustancia tiene una fórmula molecular, ¿no? ¿Cuál era el agua? H. 2O. 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Sí? César habló de electricidad, vamos a hablar de química. Es un componente inorgánico porque no tiene carbono. Algo inorgánico lo transforma en algo orgánico, como es el vino. ¿Por qué es orgánico? Porque viene de algo orgánico como la uva. Es un milagro maravilloso que la ciencia no lo puede hacer. En otra oportunidad hubo milagros de reproducir algo que ya estaba hecho. Los peces y los panes, pero ya estaba ahí. Lo que hizo fue reproducirlo. Lo mismo cuando sanó a un ciego o a un paralítico. Habrá restablecido el tejido muscular, algo que ya estaba. Pero acá fue algo que de agua, H2O, hizo vino, una transformación. Algo común y ordinario como el agua lo transforma en el mejor vino que el maestresala había tomado. Y ahí sacan, ¿no?, los sirvientes un poquito. Cuando lo sacaron, ¿qué sería? ¿Agua o vino? No sabemos, ¿no? Dicen que fue al instante la transformación. Lo importante es que cuando llegó al maestresala y lo probó, que no tenía idea de lo que había pasado, dice acá, se encuentra con que era un vino de altísima calidad. Hoy podríamos decir un reserva, ¿no? Un añejado. ¿Tuvo tiempo de añejamiento ese vino? Nada, ¿no? Y sin embargo Jesús hizo el mejor vino. Y el maestresala entonces, como hasta de forma irónica, llama al novio y le dice: hey, che, ¿vos qué estás haciendo? Siempre servimos el mejor vino, el más caro, al principio para que todos digan, qué rico vino. Después cuando ya están un poquito alegre, le empezamos a meter el toro viejo, ¿no? Acá fue al revés, Y dice que esta fue la primera señal que Jesús hacía cuando termina todo el relato en Caná de Galilea, principio de señales, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y este versículo es precioso. Primero nos habla del primer milagro que hizo Jesús comenzando su ministerio. Después nos dice que manifestó su gloria, y nos habla del propósito del milagro de la señal. ¿Mostrar a quién? A Dios. ¿Quién podía transformar el agua en vino? Dios. ¿Quién puede hacer de algo ordinario algo de gran valor? Jesucristo. Mostró su gloria. Y dice que los discípulos creyeron en él. ¿Y pero cómo creyeron en él si ya los había elegido antes? ¿No eran ya sus discípulos? Sí, pero ahora tuvieron oportunidad de verlo. Y qué lindo cuando podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Y Jesús, siempre actuando, ¿no?, con compasión, con misericordia, salvó la dignidad de ese novio, de esos padres, tuvo empatía, amabilidad, comprensión. Gestos sencillos, pero que hacen la gran diferencia. Eso nos enseña Jesús también. Asistió a una boda como uno más, el Hijo de Dios, ¿no? Disfrutó con alegría. Cuando llegó el momento, él dijo: tranquilo, yo lo voy a hacer a mi manera. Y transformó el agua en vino. Y nosotros también tenemos que movernos en este mundo sencillamente, pero tener esos gestos de amor, de empatía por las personas que están en problemas. Y lo que tratamos de hacer hasta ahora es relatar la historia tal cual aparece acá. Pero déjame ir un poquito más allá y dejarte 3 puntos que podamos aplicar en nuestra vida sobre esta historia.
El primer punto es, llevemos nuestras peticiones a Jesús, pero aceptemos humildemente su respuesta. Orás a Jesús, le llevas tus peticiones y aceptás humildemente sus respuestas, aunque no te gusten, aunque no sean a tu manera, aunque no sean el tiempo que vos querés. Y tenemos el ejemplo de María en esto, ¿no? Señor, no hay vino. Jesús, ¿qué hacemos? Tranquila. Fue con la petición. Y Jesús le dijo, yo estoy acá. Yo tengo mi manera, la forma perfecta, el tiempo, el plan. María, mozzarella podríamos decir, ¿no? Aceptó el plan de su Hijo, de Jesús. Confió en Él, tuvo fe. Y hermanos, no podemos nosotros obligar al Señor a que haga las cosas como nosotros queremos. Sus tiempos, sus métodos son los mejores. ¿Cuál es nuestro deber? Ir a Jesús en oración, en súplica, en clamor y esperar pacientemente en Él. Confiar en Él. Salmo 27:14, aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Cuál es la prueba por la que estás atravesando? Acá hubo una prueba, ¿no?, que desató el milagro de Jesús. Hubo una dificultad. Y la vida del cristiano no es un camino de rosas, ¿no? A veces tenemos que enfrentar momentos dolorosos. Podemos experimentar cuán frágil es la vida. A la vuelta a la esquina, ¿no? Un día estamos, otro día no. ¿Han todos entregado su corazón a Cristo? Mirá que hoy estamos, mañana no sabemos. ¿Le estás hablando a tus seres queridos que quizás mañana no estén con vos? Orá a Jesús y aceptó humildemente su respuesta. Esperá a Jehová. Salmo 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él, no te alteres, no te alteres. ¿Cómo no me voy a alterar si estoy viviendo esta situación, este momento tan difícil? Estoy sin trabajo, no consigo casa, mi matrimonio se está destruyendo, mis hijos están yendo por cualquier lado, tengo problemas económicos, no sé, perdí a un ser querido. ¿Cuál es el problema que te altera? Guarda silencio ante Jehová y espera en Él, no te alteres. Salmo 119:28. Este es un versículo que hoy le mandé a mi cuñado. Dice, se deshace mi alma de ansiedad. Punto y coma, dice, susténtame según tu palabra. Susténtame, aliméntame, lléname, sáciame con tu palabra. Mientras esperamos y confiamos en Él, vayamos a su palabra. 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Él, sobre Dios, Jesús, porque Él tiene cuidado de vosotros. No pienses que porque estás pasando un momento muy duro, Dios se olvidó de vos o no tiene cuidado de vos. Todo lo contrario. Pero en ese momento, echa tu ansiedad sobre Él y experimenta el cuidado que Él tiene sobre tu vida. Él tiene un plan. Estamos hablando de llevar nuestras peticiones a Él, pero aceptar su respuesta con humildad. Leían Isaías 55, 7, 8 y 9. En el 7 nos dice que tenemos que dejar nuestros pensamientos. Deje el hombre inicuo su manera de pensar. ¿Por qué? Porque la única manera es volverse a Dios. Y vuelve hacia Dios, dice. Deje el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Cuánto nos aferramos a nuestra manera de pensar, no? A lo que queremos. Le decimos a Dios cómo tiene que hacer las cosas cuando oramos. Dios, te pido esto, esto y esto ya en este día, en esta hora, en este momento. No. Orá, sí, Él está para escucharte. Pero esperá humildemente su respuesta. Deje el hombre sus pensamientos y vuelva hacia Dios.
el cual tendrá de él misericordia. Y el versículo 8, ¿por qué tenemos que dejar nuestros pensamientos? Porque hay unos pensamientos que son los de Dios. Y cuando hablamos de pensamientos podemos pensar en los planes de Dios, ¿no? Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Vos tenés tus pensamientos, tus planes, tu manera de proyectarte, un camino que te trazás. Pero lo que tenés que ver, si estás en el pensamiento, en el plan y en el camino que Dios trazó para tu vida. Que hay una gran diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia. Y el versículo 9 dice, ¿por qué tenemos que dejar nuestros pensamientos para aferrarnos a los de Dios, al plan de Dios para nuestra vida? Porque son más altos, dice. Más altos, más importantes, mejores. ¿Cómo estás caminando en tu vida? Sabés que podés orar a Dios, podés acercarte a Él, podés pedir a Él cuando estás en una situación de prueba, como la que pasó en esta boda. Pero tenés que aceptar humildemente su respuesta, como lo hizo María. Y Jeremías 29:11 dice que yo sé los pensamientos, los planes que tengo para ustedes, dice Dios. No son pensamientos o planes de mal, de calamidad, sino de paz, de bien. ¿Para qué? Para darles un futuro y una esperanza. ¿Cómo planes de bien cuando me pasa esto, esto y esto? Aceptémoslo humildemente, porque Él nos promete que hay un bien al final del camino. Segundo punto. El primero, ¿cuál era? Lleve sus peticiones a Jesús, pero acepte humildemente su respuesta. El segundo, cultivemos un corazón humilde y obediente. ¿Qué dijo María después de estas palabras con Jesús? Hagan todo lo que Él les diga. Hagan todo lo que Él les diga. Para poder decir eso, Señor, quiero hacer todo lo que vos me digas, no es algo instantáneo. Tenemos que cultivar un corazón humilde y obediente para poder hacer la voluntad del Señor, esa voluntad que trae paz a nuestra vida. Salmo 119:11 dice, en tu corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios es la que nos muestra la voluntad de Dios. Hagan todo lo que les diga. Esa es la voluntad de Dios. Hacer lo que Él nos diga. Y hacer su voluntad es lo que nos transforma. ¿Cómo es la voluntad de Dios? ¿Están seguros? ¿Están seguros? Qué fácil decirlo, ¿no? La voluntad es buena, agradable y perfecta. Y así es. Y confiamos y creemos en eso. Aún en las dificultades que tengamos que atravesar. ¿Y cómo conozco la voluntad de Dios? Romanos, capítulo 12, nos da 3 claves. Y presta atención porque no es algo menor tener un corazón humilde y obediente a la voluntad de Dios. Y es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. Y acá nos habla, en primer lugar, que para conocer la voluntad de Dios tiene que haber un cuerpo entregado. En segundo lugar, una vida separada. Y en tercer lugar, una mente transformada. Romanos 12:1 que dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tu cuerpo, tu vida, tu ser, entregado a Dios como un sacrificio. ¿Es mi vida un sacrificio grato delante de Dios? La segunda condición para conocer esa buena voluntad agradable y perfecta, una vida separada. ¿No os conforméis a este? Sí. No te amoldes a las cosas de este mundo. Porque la voluntad de Dios te va a pasar por al lado. Y en tercer lugar, una mente transformada. Dice, si no, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahí sí vamos a comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Un cuerpo entregado, una vida separada, una mente transformada.
Hagan lo que Él les diga, dijo María. Y los sirvientes siguieron las instrucciones, obedecieron. Sin entender. A veces tenemos que obedecer aunque no entendamos lo que nos está pasando. Hay que obedecer. ¿Qué habrán dicho los siervos? ¿Pero cómo le voy a llevar que si yo llené esto de agua? Se lo voy a llevar a maestresar a esto, no lo entiendo lo que me está pidiendo Jesús. Y muchas veces no entendemos lo que nos pide Jesús. No entendemos por qué nos pide que confiemos en que Él tiene algo bueno, agradable y perfecto para nuestra vida cuando nos tocan vivir momentos difíciles, ¿no? Pero tenemos que confiar, aunque no entendamos, aunque nos parezca un sinsentido. Un paso de fe tenemos que dar para ver el milagro hecho realidad. Un paso de fe para ver ese milagro hecho realidad. Y en último lugar, vimos en primer lugar acercarnos con peticiones a Jesús, pero aceptar humildemente su respuesta, cultivar un corazón humilde y obediente a su palabra para conocer su voluntad. Hagan lo que Él les diga. ¿Qué quiere? ¿Qué me dice Jesús? ¿Cuál es su voluntad para mi vida? Y en tercer lugar, recordar siempre que en las manos de Dios lo ordinario se vuelve extraordinario. Lo ordinario se vuelve extraordinario. El agua se transforma en vino, no el vino en agua. Porque Él siempre hace algo mejor en nuestras vidas. Cuando maestresala comprobó que era el mejor vino, quedó realmente asombrado y llama al novio y le dice: ¿qué estás haciendo? Le dice: dejaste el mejor vino para el final. Y ¿sabes qué? Dios también quiere hacer con nosotros una transformación de algo ordinario a algo extraordinario. De algo miserable a algo con valor. En nuestra vida y en nuestras circunstancias. Dice 1 Corintios 1, 26 a 29. Ahí no, que Dios escogió qué cosa de este mundo. Lo vil, lo débil, lo menospreciado, para llevar adelante sus propósitos. ¿Cómo eran sus discípulos? Eran los de la más alta sociedad, los más elocuentes, hombres comunes y corrientes. ¿Y no hizo algo maravilloso a través de sus vidas? Hoy el Evangelio llegó a nosotros gracias a esos pescadores humildes de Galilea. Nuestra meta, hermanos, debería ser que Cristo se haga cada vez más notorio en nuestras vidas. Que se vea que Él transformó el agua en vino. Que de algo miserable y ordinario como somos nosotros delante de Dios, míseros pecadores, Dios hizo su obra. Y también puede transformar nuestras circunstancias. Allí cuando leemos en Santiago, capítulo 1, que habla sobre la prueba, ¿no? Tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. Gozo, prueba, eso hace cortocircuito, no lo entiendo. No, hace chispazo. Gozo con prueba, no. Prueba, tristeza, me vengo abajo, basta. No me pidas más. Gozo en las pruebas. Y ahí nos dice por qué, ¿no? Porque es un caminito que empieza y quizás sea lento, doloroso, cuesta arriba, pero ¿qué va a traer esa prueba? Paciencia, fe, madurez, sabiduría. Lean todo ese pasaje. Lean todo ese pasaje. Hay una frase que encontré que decía: algo bueno va a suceder y cuando suceda recordarás lo malo que hizo que pasara lo bueno. ¿No? No sé si será verdad, pero leí por ahí que se la decía a la mamá de Ronald Reagan a él, cuando era chiquito. Ronald Reagan, saben que fue un presidente de Estados Unidos. Claro, y contaba un poco la vida de él, ¿no? Terminó el secundario, empezó a buscar trabajo como vendedor, ¿no? Le fue bien. Después se dedicó a relatar partidos de béisbol, tampoco le gustó. Pero en ese transcurrir de su vida, él siempre iba con esa frase en la cabeza de su mamá, ¿no? Algo bueno va a suceder, algo bueno va a suceder. Y cuando suceda recordarás lo malo que hizo que pasara lo bueno. Fue actor, después gobernador de California y después presidente. Y ahí habrá recordado a su mamá que le decía: algo bueno va a suceder en tu vida. Y habrá pensado cuando no lo tomaron en ese primer empleo, ¿no? Y así podemos ver nuestras vidas. Miraba una foto de mi hermana que está en casa, que éramos adolescentes en un campamento, todos jóvenes.
Y pensaba, aquí sigo a imaginar, no mi hermana que ahora tenga que enfrentar la pérdida de un hijo. ¿Y qué va a pasar mañana, pasado, dentro de un año, en nuestras vidas? ¿Qué permitirá Dios? No lo sabemos. Pero tenés que estar preparado. Que no te agarre flojo de papeles porque te vas al tacho, ¿no? Aferrate al Señor. Si todavía no sos un cristiano, un hijo de Dios, entregá tu vida a Jesucristo. No seas más orgulloso. Reconoce que sos pecador, que no sos agradable delante de Dios. Él te ama, Él murió en la cruz y pagó por tus pecados. ¿Se acuerdan la historia de José? Al final de sus días, después de todo lo que pasó José, ¿no? Todo lo que pasó. Y José podría haber pensado, ¿cuáles son los planes de Dios para mi vida? Génesis 50:20, la NBI dice, Dios transformó ese mal, o todo ese mal que ustedes me quisieron hacer, a los hermanos decía, en bien. Para lograr esto que vemos hoy, ¿no? Que mucho pueblo sea salvo. ¿Y lo comprendió cuando estaba tirado en el pozo? No. ¿Lo comprendió cuando tuvo que pasar esa prueba con la mujer de Potifar? No. ¿Lo comprobó cuando estuvo preso? ¿Lo comprobó mientras estuvo años separado de su papá? Y no. Pero al final de sus días lo comprendió. Y quizás no lo comprendamos en esta tierra, pero sí en su presencia. Así que les dejo estos pensamientos, ¿no? Para que podamos aferrarnos al Señor. Y no perdamos el tiempo. No perdamos el tiempo. Entreguemos nuestra vida al Señor, andemos en su voluntad. Él nos escucha. Aceptemos sus respuestas con humildad. Cultivemos un corazón humilde y obediente a su palabra. Y el tercer punto, ya me olvidé, ¿cuál era? Lo maté ahí, Recordar que Dios transforma lo ordinario que se vuelve extraordinario. Recordá siempre, Dios transforma lo ordinario en extraordinario. Que el Señor te bendiga y que caminemos cada día tomado de su mano.